Ya estamos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a Practia Talks. Mi nombre es Agustina Guerreiro Santos, soy Business Partner de Recursos Humanos en Practia hace alrededor de 10 años y hoy, bueno, los invitamos, hoy vamos a estar conversando sobre un tema que es el de gestión de conocimiento. Básicamente desde que hace cerca de 70 días nos fuimos a trabajar a casa, entre otros temas que empezaron a aparecer en lo que implicaba estar trabajando de manera distribuida, empezó a aparecer en algunas organizaciones el tema de la gestión del conocimiento. En las organizaciones el conocimiento circulaba de distintas maneras y en general estaba integrado a nuestra forma de trabajar. Hoy, con el cambio de manera de trabajar, ese conocimiento que circulaba quizás hasta en los pasillos y en las máquinas de café, cambió la forma de trabajar y cambió el conocimiento o cómo circula el conocimiento en la organización. Y para eso, hoy tenemos acá y nos acompañan Lucila Berizo, nuestra referente de la práctica de gestión del cambio, y Juan Echagüe, director de I+D de Practia. Así que bueno, la idea es que conversemos un ratito entre los tres con algunas preguntas, guía que tenemos nosotros para ir charlando. Les cuento que hay una sección de preguntas y respuestas. Aproximadamente vamos a estar charlando unos 40 minutos y luego vamos a estar respondiendo las preguntas, así que si quieren a medida que se les vayan ocurriendo las pueden ir volcando en la sección de preguntas y respuestas. Así que bueno, bienvenidos a todos. Hola Juan, hola Lucila, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Bien. Así que bueno, lanzo la primera pregunta, la introductoria, que sería básicamente, ¿qué es la gestión del conocimiento? ¿Para qué sirve? Lucila. Bueno, hola a todos, gracias por estar acá y compartir este espacio. Bueno, le escuchaba a Agus, el tema este de la gestión de conocimiento pre y post-COVID. Siempre el conocimiento fue un desafío, quizá hoy más por todo este contexto, porque, bueno, un poco en las organizaciones el conocimiento está dentro de las personas, ¿no? El conocimiento es esta información traducida en experiencia, en conocimiento, que permita a cada persona o a cada equipo saber qué hacer, cómo, cuándo, dónde, sí, cómo resolver problemas. En una organización, el desafío de gestionar todo ese saber, ¿sí? Todo ese conocimiento, toda esa experiencia, todos esos aprendizajes, bueno, el desafío de gestionarlo es que está distribuido entre todas las personas y si no se establecen mecanismos para capturarlos, a identificar cuáles conocimientos son valiosos para una organización, qué cosas son valiosas para que una organización sepa, ¿sí? O un área sepa qué hacer, ¿sí? De qué manera, cómo resolver problemas que quizás se vienen repitiendo hace mucho tiempo. Bueno, cómo capturar ese conocimiento, cómo almacenarlo, cómo cristalizarlo. Hoy vivimos una época donde en realidad abunda a veces la información. La información no es conocimiento, ¿sí? Necesariamente. Tiene que procesarse y transformarse en un saber. Entonces, bueno, identificar cuál es valioso, cómo hacer para capturarlo y que quede, ¿sí? Explicitado en algún tipo de plataforma o reservorio donde la gente pueda ir a recurrir, ¿sí? A ese conocimiento que quizá no construyó, que lo construyó un otro, pero que a mí me viene bien, que es un capital para la organización, es un capital intelectual. Y cómo difundirlo, cómo deployarlo, y además cómo ir haciéndolo circular para crear nuevo conocimiento, porque quizá un conocimiento, algo que era un saber hace un mes, bueno, hoy ya no nos sirve en este contexto. Entonces, ¿cómo hacemos para reciclarlo, ¿sí? Seguir aprendiendo y seguir generando este circuito de deployar ese saber transversalmente a toda la organización o a todas las personas que pueden llegar a necesitar ese conocimiento en la organización? Bueno, un poco de esto se trata la dinámica de la gestión de conocimiento en las organizaciones. Yo decía, Agus, que esto siempre fue un desafío porque sucede muchas veces que todos sabemos, trabajamos en organizaciones, de que hay muchas veces la información, los conocimientos no circulan, entonces vos sabés que quizá pueda estar por acá, pueda estar por allá, lo tiene fuera. Ah, sí, fulanito ya resolvió una cosa parecida, tenés que ir a buscarlo y ver si... ¿Por qué? Porque está dentro de las personas, ¿sí? Eso es como el conocimiento tácito, que alguien sabe hacer, uno se da cuenta que tiene ese conocimiento, pero no está explicitado, ¿sí? No está puesto a disposición del resto. Bueno, quizá en la virtualidad el desafío se potencia o se multiplica,
por dos motivos, por lo menos en este momento se me ocurren dos motivos. Uno es la velocidad con la que estamos, la transacción de la información, lo transaccional de la información, está corriendo una velocidad como nunca visto. O sea, esto de la virtualidad nos ha acelerado muchísimo las transacciones a nivel vincular. O sea, tenemos muchísimas reuniones donde se fluye muchísima información, ¿sí? O sea, que hay una aceleración de la producción de información barra que puede llegar a ser conocimiento. Y por el otro lado está esto que vos decías, del radio pasillo, del radio pasillo, de toda la comunicación informal, de la charlita en la cafetera, etcétera, donde muchas veces también se compartía información y conocimiento, y que hoy esos espacios se han eliminado, ¿sí? Todo lo que fluye a través de esa red informal de comunicación, que también es muy necesaria. Entonces, bueno, este es un poco un poco hablando de lo que es el conocimiento y los desafíos, ¿no? Del conocimiento. Hablaste como de distintos tipos de conocimiento, ¿no? Hay conocimientos que quizás son como más concretos, más información, y hay conocimientos que pueden ser más líquidos, más informales, Sí, a más... ver, la información en sí no es conocimiento, o sea, si no hacemos nada con esa información, no se o sea, tenemos Bien, un dato, ese dato, si se procesa, se puede transformar en información, esa información, ¿sí? Si es asimilada por las personas. A ver, ¿la información se traduce en conocimiento? Sí, esa información nosotros al incorporarla, ¿sí? Al aprenderla, ¿sí? Nos sirve, o sea, se transforma como en una herramienta para nosotros poder responder, a saber hacer algo, ¿sí? De alguna manera. Por ejemplo, yo lo llevo a otro ámbito, a veces es más fácil verlo fuera del ámbito organizacional. Vos ves una persona que este, eh, juega al tenis. Es decir, bueno, esta persona sabe cuándo pegar la pelota, de qué manera pararse, ¿sí? Cómo resolver una situación de un golpe difícil. Bueno, es una persona que tiene conocimiento al respecto. ¿Sí? Yo puedo tener un montón de información acerca del tenis, puedo leer un montón de cosas acerca del tenis, y de libros, y tengo un montón de información, pero me puedo parar en la cancha y no saber cómo pegarle la pelota. Bueno, esa es un poco la diferencia entre información y conocimiento. Es decir, conocimiento se transforma, la información se transforma en conocimiento cuando nos permite operar en la realidad, ¿sí? Porque la aprendimos, la incorporamos y se transformó en un aprendizaje. Pasó de información, ¿sí? A el proceso de aprendizaje, conocimiento. bien. Y no es re importante, esto no es algo estático, ¿sí? O sea, el conocimiento no es algo estático, el conocimiento es algo que en el momento que se queda estático, quizá que ya no sirve después como conocimiento y vuelve a ser información, ¿no? Como tiene que estar siempre permitiéndonos operar en la realidad, que es muy cambiante. Hay un concepto, Lu, que se está escuchando, que es el de comunidades de práctica. ¿Querés contar un poquito de qué se trata y para qué sirven las organizaciones este dispositivo? Sí, es verdad, está, bueno, hace años que viene imponiéndose. En esto de generar transversalidad, que siempre es bastante difícil en las organizaciones, ¿no? Romper los hilos y que fluya la información y el conocimiento de manera transversal. Esta es una herramienta, un dispositivo que es muy bueno porque reúne personas que tienen interés o conocimiento respecto de una temática, pero que no necesariamente están en un área de la organización, sino que reúne a las personas que están interesadas o que saben de esto de manera transversal, ¿sí? Es decir, bueno, qué sé yo, por una comunidad práctica, puede ser la comunidad de PMs o de agilidad, por ejemplo. Bueno, puede convocar personas de diferentes áreas a unirse a esa comunidad, y lo interesante es que ahí se genera, ¿sí? Este proceso de esta rueda virtuosa del conocimiento, que es que se comparte toda la información que se tiene, se elige y se identifica el conocimiento que es valioso para la organización, y se comparte y se va iterando esta rueda, ¿sí? Para ir reciclando y mejorando y creando nuevo conocimiento. Pero lo interesante es que al ser una comunidad de la que participan personas que están a lo largo y a lo ancho de toda la organización, ese conocimiento que produce, ¿sí? Vuelve, o sea, es como que se desparrama y permea en toda la organización mucho más fácil que si uno desde un área central está tratando de distribuir información por todos lados, ¿no? Que es Bien. mucho más difícil. Ahí me conecta con la última pregunta que te quiero hacer, que es un poco cómo generamos la última pregunta de este bloque, ¿no?
¿quién es el responsable de gestionar esta gestión del conocimiento? ¿Es un área? Y después, ¿cómo promover en la organización una cultura de gestión del conocimiento? Preguntitas. Ah, ya. Bueno, si querés, ¿Cómo promover una pregunta? pensalo. No, sí, sí, no, digo que preguntas por la complejidad, obviamente es un tema súper complejo, seguramente Juan va a tener muchas cosas para compartir al respecto también, pero bueno, no, o sea, el conocimiento el conocimiento en una organización, esto es fundamental, es un capital, ¿sí? No es, o sea, pensemos que una organización que no gestiona su conocimiento, o sea, que lo deja fluir libremente, pero no lo gestiona, no tiene este activo intangible, ¿sí? No tiene este activo alineado y gestionado, ¿sí? Y conducido para apalancar una estrategia. Entonces, hay organizaciones que al no gestionar el conocimiento se pierden de un montón de cosas que serían muy útiles para poder, para la gestión de las personas, para que las personas puedan gestionar, pero además para poder adaptarse e ir respondiendo a estos entornos tan cambiantes, ¿no? Entonces, el conocimiento es un capital que es de toda la organización, ¿sí? Es un activo intangible, ¿sí? Y es lo que utilizan las personas, ¿sí? Para responder frente a las situaciones que les suceden en su día a día organizacional. Y que si la organización no lo gestiona, van a usar el conocimiento personal, pero no van a usar el conocimiento, ¿sí? Como generado y registrado como valioso por la organización. Y además, pensar que se van a equivocar en las mismas cosas en diferentes lugares. Si alguien que aprendió cómo resolver eso, bueno, todo el resto se va a seguir equivocando y se va a perder de eso. Entonces, o sea, esto es un activo, esto es un capital. Hay que gestionarlo, todos son responsables. No hay un área central que gestione, o sea, esto es algo de la organización, pero sí es cierto de que se puede crear un núcleo o un área central, tipo como puede ser un área de recursos humanos, desde donde sí se definan políticas y se definan y se identifiquen cuál es el conocimiento valioso para la organización y que se identifiquen cuáles son los dispositivos que la organización va a usar para gestionarlo. O sea, es como definir y determinar de qué manera se va a encarar esta gestión tan estratégica, de algo tan estratégico en la organización, pero que, así como hoy pasa mucho con las áreas de recursos humanos, no va a estar ahí centralizada el accionar, el actuar respecto de eso, sino que en cada área, en cada espacio de la organización, tienen que tomar estas prácticas, sí, estas herramientas para gestionar el conocimiento como propios e incluso, bueno, puede haber referentes de gestión de conocimiento en cada una de las áreas y de los equipos. Y la cultura, bueno, digamos, como para resumirlo y seguiremos después hablando, la cultura de la gestión del conocimiento, lo primero y lo fundamental es que tiene que haber una determinación, una definición de que el conocimiento es algo valioso para la organización, un reconocimiento y una definición, ¿sí? De un compromiso de la dirección y de quienes lideran la organización con la gestión del conocimiento, es el primer paso. O sea, si no consideramos que el conocimiento es un valor y es un capital para nuestra organización, es difícil que se cree una cultura de gestión de conocimiento. O sea que ese sería como el primer pasito. Bien, bueno, gracias Lu. Un poco esto de la introducción sobre qué es la gestión del conocimiento. Pasamos a la segunda parte, que es básicamente centrarnos, Juan, en qué estuvimos aprendiendo, qué estuvimos viendo, qué estuvo pasando con la gestión del conocimiento en estos 2 meses que llevamos de nuestro cambio de modalidad de trabajo. Yo creía que me iba a tocar una pregunta más fácil que la de Lucila, pero Cada vez eh, se van no, no, complejizando. no. Cuando concebimos esto, cuando lo armamos y apareció esta pregunta, yo pensaba que lo que yo me tenía que centrar es, ok, ¿qué dejó de funcionar o qué tiene dificultades para funcionar gestión de conocimiento ahora? Y resulta que estoy tratando de prender un reloj para medir mi tiempo. Ahí está. Y resulta que, bueno, Lucila va a hablar una parte ahora de cómo hacemos para gestionar el conocimiento. Y nos dimos cuenta cuando estábamos preparando esta charla que hay una cantidad de conocimiento que hemos generado o conocimiento que podemos generar a partir de lo que ha ocurrido en los últimos 2 meses, que para mí realmente fue una sorpresa cuando empecé a hacer la lista. Voy a describir cosas que tienen que ver más con información, pero que son candidatos a transformarse en conocimiento organizacional si
siguiendo de alguna manera los pasos o el proceso que señala Lucila. Hay cosas que nos han impactado como sociedad y que la sociedad entera y las organizaciones tienen oportunidad de aprender. La primera de ellas es experimentar un fenómeno global. Estamos viviendo el primer fenómeno realmente global que vemos desarrollarse en tiempo real. Estamos viendo el primer fenómeno de naturaleza exponencial que estamos compartiendo todos. Muchas veces hablamos de las tecnologías exponenciales. ¿Saben qué? Exponencial es esto que estamos viviendo ahora, así de disruptivo, así de impactante y así de difícil de manejar, es un fenómeno exponencial. Estamos viendo un momento en que prestamos muchísima atención a los datos. Hay una página, seguramente ustedes la vieron, la página del Hospital Johns Hopkins, que es accedida de manera global para consultar datos que vienen de todo el mundo, que son curados por una multitud de criterios diferentes y que están agrupados y que todos accedemos a los mismos datos si los queremos buscar. Dentro de esos datos tenemos formas de procesamiento como gráficas logarítmicas, que antes no estábamos acostumbrados a mostrar, a percibir y que encontramos ahora ahí, e inclusive ahora vemos modelos. Este modelo de la curva y aplanar la curva, muchas decisiones políticas se han tomado, en particular en Argentina, pero en muchos otros lados, en base a esto que es un modelo matemático, no es un conjunto de datos, sino que es un modelo utilizado para comprender los datos que nos van llegando. Esa experiencia es compartida por todos y realmente nos aporta en temas de globalización, en temas de datos, en temas de procesos exponenciales, nos aporta la posibilidad de transformar eso en conocimiento dentro de las organizaciones. Ni qué decir de también los aportes de la ciencia. Esta idea de hay muchos trabajos científicos que están apareciendo y los trabajos científicos relacionados con el COVID han cambiado la mediatización que nosotros tenemos con el trabajo científico. Antes el trabajo científico estaba mediatizado por una cantidad de dispositivos, el peer review, y nos llegaban mucho después y mucho más digeridos. Ahora tenemos contacto mucho más directo. ¿Qué pasa con esta sustancia, la hidrocloroxina? ¿Es buena, no es buena? Tenemos acceso mucho más directo a procesos científicos y eso de alguna manera nos hace entender cómo funciona la ciencia, la ciencia no es un proveedor de certezas automático que uno pone una monedita y nos da una certeza sobre el tema que nosotros queremos, sino que la ciencia tiene ciertos procesos internos que a muchos nos parecían ocultos hasta hace un tiempo y ahora los empezamos a conocer. Entonces estos son todos conocimientos, toda información que está disponible y que se pueden integrar como conocimiento dentro de las organizaciones y elegir qué de eso se va a integrar desde los temas propios de las organizaciones y se va a gestionar a través de la gestión de conocimiento. Pero hay cosas que tienen que ver mucho más relacionado con organizaciones, por lo menos organizaciones como la nuestra, digamos, como la que estamos nosotros, y que tienen también inmensa cantidad de aprendizajes. El más evidente es el trabajo hogareño, que llamamos trabajo remoto. Ustedes vieron recién que estaba mirando para un costado porque entró mi hijo para decirme alguna cosa, entonces tuve que hacer código no, no me hables porque estoy en una charla. Eso es un ejemplo de trabajo hogareño, tenemos que aprender eso, tenemos que aprender si eso que yo hice es un código aceptable, si podría haberle gritado, tirarle una zapatilla, digamos, cuál es la forma de trabajar de manera hogareña. Es de las cosas que las organizaciones tienen que aprender. Estamos aprendiendo mucho sobre canales digitales, quizás no tanto a desarrollarlos, sino como cuáles son los problemas que tienen los canales digitales cuando yo pido una cosa por WhatsApp, me responden por Instagram, y después me llaman por teléfono, y después todos los problemas que vemos en desarrollo de canales digitales ahora están disponibles como experiencia directa en muchos espacios de la organización como para poder integrarlos. Las tomas de decisiones se están haciendo en muchas organizaciones ahora de manera distinta. Hay comités de crisis, entonces la información se procesa dentro de la organización de manera diferente y se toman decisiones de manera diferente, o hay grupos focalizados en determinados temas, entonces la forma que la información y el conocimiento llega a ese grupo, y la forma como se toman las decisiones y de ese grupo sale para afuera, es un aprendizaje para la organización que puede ser mantenido o no mantenido, digamos. Esta idea de que tenemos muchas olas, estamos acostumbrados posiblemente a tiempos más largos y con mayor certeza, y ahora estamos diciendo, estamos en la primera ola, ¿y cómo será la segunda ola? Y no tengo idea. ¿Y cómo será la próxima ola? Ahora
compartíamos hace un rato que estamos viendo la ola de la dificultad de seguir en el día a día en esta situación de cuarentena, que es distinto a la ola inicial que era entrar en cuarentena. Ahora ya sé cómo hacer el trabajo hogareño, por lo menos lo hago a mi manera. El asunto es cómo mantengo mi espíritu, cómo mantengo mi energía, cómo mantengo mi interés en esta situación persistente. Y por supuesto como tema, también como tema, todo lo que tiene que ver con transformación digital, y ya se me acaba el tiempo, todo lo que tiene que ver con transformación digital, que ha dejado de ser un opcional y se ha vuelto una cosa absolutamente necesaria en las organizaciones. El tema de todo, lo que está atrás de todo esto es, de todas estas cosas que están disponibles para ser integradas por conocimiento, deberíamos saber cuáles queremos integrar dentro de la organización y después cómo hacemos para integrarlas, cómo hacemos para atravesar ese proceso que contaba Lucila de información o actividades a activos organizacionales, a conocimiento disponible para todos. Esa Así es de difícil era la pregunta. mi inquietud en temas de gestión. ¿Cómo, digamos, rescatamos los aprendizajes que estamos teniendo en este momento? Pero bueno, Exactamente. es, Ese es el tema. Y me lo han, varios colegas, he conversado con muchos colegas, inclusive colegas de Uruguay, y cuando terminaba todo este tema me decía, bueno, pero la pregunta es esta. ¿Cómo vas a hacer? Y lo único que puedo decir en esto es, sí, la pregunta es esa. ¿Cómo vamos a hacer? Y las prácticas dependen de cada organización, digamos, de cuáles estén disponibles en cada organización en este momento. Porque hay pocas oportunidades para introducir nuevas prácticas ahora. Ten en cuenta que trabajo remoto, canales digitales, transformación digital, esas son cosas que se están ocurriendo en la organización. Las organizaciones no pueden, Lucila sabe mucho más de esto que yo, las organizaciones no pueden hacer miles de cambios todos a la vez sin romperse, digamos. Claro. Bien, bien. Bueno, hablando de cambio, ahí nos metemos en la parte 3 y Lu, un poco es, ¿qué implicó este cambio de trabajo remoto, ¿no? Y de esto, trabajo hogareño, como bien decía Juan, esto de ya no nos encontramos durante este tiempo más en la oficina, cada uno está trabajando desde su casa. ¿Cuál es la importancia de gestión de conocimiento en este contexto particularmente? Bueno, como me voy escuchando, nos voy escuchando y me voy dimensionando la complejidad del tema, que ya la sabemos, es difícil a veces resumirlo en tan poco tiempo, pero una de las cosas que tiene muchas aristas, ¿sí? Y es complejo, pero una de las cosas que creo que está, de lo que vamos viendo, que va sucediendo, una de las cosas que creo que va quedando en evidencia es que en muchos casos, el lugar, como ya está dejando de ser el trabajo, perdón, está dejando de ser un lugar, ¿sí? Estamos viendo un fenómeno que es como el trabajo se está transformando más en una actividad. Obviamente no todos los trabajos resisten esto, no todos los roles, no todas las funciones, pero en muchísimos casos hoy podemos decir que el trabajo es una actividad, ¿sí? Ya no es más un lugar al que uno va. Cuando nosotros íbamos a un lugar era más fácil, quizá, o sea, debería haber sido más fácil, no sé si después fue más fácil porque la comunicación humana la comunicación es un tema complejo también y por ahí fluye por las redes, digamos, en las comunicaciones es donde también fluye el conocimiento, ¿no? Pero bueno, quizá el desafío a nivel de gestión de conocimiento es, bueno, si estamos distribuidos, si ya no coincidimos todos en un lugar donde podemos compartir cara a cara, si además aparentemente vamos hacia un esquema donde va a haber equipos híbridos, o sea, personas que van a estar presencial y personas que van a estar de manera remota, bueno, con más razón, creo que es desafiante crear este proceso de identificación, ¿sí? De qué cosas de todas las que fluyen tanto por la red presencial y por la red remota, porque es como que se van a duplicar esas redes. De qué manera vamos a trabajar para capturar eso, ¿sí? De las personas distribuidas, ¿sí? Con esta cuestión de estar gestionando en cualquier parte, bueno, ¿a dónde se vuelca todo eso que va resultando, que va decantando como conocimiento y como aprendizaje? ¿Sí? Es como decimos, bueno, tenemos un contexto, como escribe Juan, súper complejo. Hay un montón de producción de información y conocimiento en el entorno. Estamos todos haciendo y tomando y yendo un montón de charlas donde nos está llegando un montón de información. A su vez, estamos participando en un montón de reuniones, hay una aceleración
saturación de la cantidad de... Bueno, como que hay una especie de así, ebullición de información. ¿Cómo hacemos, bueno, para capturar esto? ¿Cómo hacemos para decantar esto? Y que se cristalice en algo que la gente pueda tomar y pueda cooptarlo para sí mismo, ¿no? Para su operar. Bueno, este es un gran desafío. Yo, en las charlas que tuve, en algunas charlas que tuve últimamente, una de las cosas que a mí particularmente preocupa es cómo vamos a hacer para, además, que esto sea sostenible, ¿no? O sea, es como decir, bueno, tenemos mucha complejidad, mucho caos, ¿cómo ponemos orden en esto? ¿Sí? ¿Cómo ponemos orden en esto? Y creo que, bueno, ahí hay un llamado a ser realistas, es decir, realmente hay que tener como una identificación, decir, bueno, no todo lo que está sucediendo lo vamos a poder capturar. O sea, como dice Juan, hay muchas cosas que son día a día, que hoy nos van a parecer re valiosas, y dentro de un mes quizás ya no nos sirven. Tenemos que tener la flexibilidad, y ahí vuelvo al círculo, ¿no? Que el conocimiento no es algo estático, por eso hice hincapié. O sea, tenemos que transformarnos, ¿sí? Transformar un poco nuestra forma de pensar. Siempre nosotros venimos de un modelo de pensar en la receta, que te resuelve el problema y ya está. Bueno, acá estamos en un contexto donde la receta que te resuelve el problema es hoy, mañana y pasado. Pasado capaz ya no te lo resuelve. Entonces ahí es donde digo que este círculo tenemos que hacerlo correr muchas veces, es decir, capturar, ¿sí? Validar que este conocimiento es valioso, compartirlo, ¿sí? Que la gente lo tome y de golpe, si eso ya no sirve más, soltarlo. No quedarnos agarrados, porque también pasa mucho es decir, bueno, esto no sirvió, bueno, ¿qué comportamientos, actitudes hay detrás para poder hacer esto? Es decir, yo para poder ser para poder moverme en este contexto así de caos y de cambio y de transformación permanente, digamos, ¿de qué manera puedo ejercitar este músculo para el aprendizaje continuo? Porque en definitiva esto se trata de aprendizaje continuo. ¿Cómo hacemos para aprender y desaprender y volver a aprender con más velocidad? Bueno, tenemos que ser flexibles, tenemos que soltar la creencia de que ya sabemos, ¿sí? Que lo que sabemos es, ¿sí? Tenemos que estar más abiertos a lo que pasa en el entorno, tenemos que estar más receptivos a lo que pasa en el entorno, ¿sí? Y ahí, como digo, bueno, tenemos el desafío de todo eso que fluye, si nosotros estamos más atentos, más receptivos, ¿sí? En más modo captar que enviar, digamos, bueno, es muy probable que empezamos a entender o a poder descifrar de una manera mejor qué es lo que nos sirve y qué no de todo eso. Y bueno, y entender que eso que hoy identificamos que nos sirve hoy, nos sirve mañana, pero que el día que nos deje de servir, lo vamos a tener que soltar. No nos tenemos que casar ni enamorar de nuestras ideas y de nuestros conocimientos, ¿sí? Tenemos que entender que en determinado momento organizacional o a un equipo le puede servir en un momento, y que si eso no sirve más, lo vamos a tener que soltar e ir por nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes. Eso requiere una flexibilidad y una creatividad a la que no estamos acostumbrados, pero es lo que tenemos que desarrollar, ¿sí? Nuestro lado flexible y creativo, porque es la única forma que se puede poner orden en el caos, ¿no? Y un solo concepto más que es que entender también que el conocimiento no dejar de aprovechar el conocimiento que hay en todos los niveles de la organización. Y esto lo digo porque muchas veces en estas situaciones y en estos contextos, obviamente, o sea, es como siempre, quienes lideramos, es como que tenemos un poco la palanca de decir, no, vamos para acá, vamos para allá, y de repente hay un montón de conocimiento que pueden traer personas que, qué sé yo, de otras generaciones, de cómo manejar situaciones, para las cuales ya su cerebro está configurado de otra manera, porque ya nacieron con el cerebro preparado para el mundo que les toca vivir. Entonces creo que esto de estar receptivos y atentos y ir entendiendo las nuevas dinámicas y entender que quizá nada sea tan definitivo y que tenemos que ejercitar el músculo, no aplica solo para entre nosotros, digamos, en determinado nivel, sino que esto de alguna manera tiene que quebrar las verticalidades y tenemos que captar también todos estos conocimientos que traen las personas de otras generaciones que tienen mucho para aportar en este mundo digital que nosotros llegamos, o sea, o transitamos, pero hay gente que ya nació en este mundo. O sea, que lo entiende y que entiende mucho más esta lógica. Y creo que ahí tenemos que trabajar también en escuchar más. Bien.
Gracias, Lu. Interesante, me quedé como con esto de qué cosas, creo que estaba por ahí también, qué cosas tenemos que desaprender del paradigma en el que venimos trabajando y viviendo. Y un poco, Lu, vos también comentabas, lo hemos charlado, de que esto no es una crisis solamente, sino que posiblemente es una transformación, es un cambio de paradigma. Y bueno, estar muy atentos a cuáles son las habilidades y las cosas que en este momento nos sirven, que quizás tenemos que soltar algunas que nos sirvieron en el pasado, ¿no? Y bueno, como vos decís, quizás hay algunas generaciones que todavía estamos en las organizaciones que nos tenemos que que tenemos que hacer mucho más esfuerzo quizás en transformar y en largar algunas cosas por las que Sí, fuimos formados. sí, y escuchándote quiero agregar una cosa más porque tiene que ver con lo que decía Juan y creo que en este momento es clave y lo estamos haciendo, no nos olvidemos, si algún día las cosas se estabilizan un poco, que es el tema del conocimiento que hay en otros ámbitos fuera de la organización, ¿sí? Y me refiero específicamente y quiero hacer hincapié y comparto con Juan esto del conocimiento científico. O sea, yo tuve la suerte de hacer estudios de posgrado donde estudié cosas científicas. Y en las organizaciones pasa mucho de que no, eso no permea, no entre. Yo a veces digo, hay estudios científicos de hace 30 años que ya explican cómo resolver esto y acá estamos entonces llevándolo a un nivel más, es decir, no solo hablo a nivel generacional, también incorporándolo, es decir, creo que para poder ser creativos y tener la flexibilidad necesaria para el mundo bueno, parece ser que viene, necesitamos tener espacios y foros de conversación con unas más diversas, de ideas más diversas, de diferentes ámbitos, ¿sí? Inputs frescos, nuevos, diversos, tenemos que ser más abiertos a eso también. Bien, vamos a ir a una parte que sigue. Antes de eso, recordar que está abierta la parte de preguntas y respuestas, así que sobre el final vamos a volver sobre eso. Y vuelvo a Juan acá un poco, digamos, conectando con todo lo que venimos hablando, es qué podemos decir del futuro, cómo nos estamos imaginando esto que se nos viene. Bien. Me parece me parece que nadie sabe cómo es el futuro, como primera cosa. Es la segunda vez que te pido que me digas, Juan. No, pero como humanos necesitamos proyectarnos y pensar qué es lo que va a pasar después, digamos, ¿no? Eso no implica un saber, sí implica un interés, un volcarse, un prestar atención a esto. Eh, Me parece que está claro, después de un par de meses de cuarentena, donde las cosas no fueron como nosotros pensábamos, me parece razonable tratar de decir, bueno, hay un futuro a 2 meses, que es el que más o menos, sobre el cual más o menos tenemos que apostar, y hay un futuro más allá sobre el cual podemos tener algunas ideas y algunos lineamientos, digamos. En el futuro y el futuro de los 2 meses es el que tenemos, ya empezó, digamos. No es un futuro, no vamos a atravesar una puerta donde tiene un cartel que dice acá empieza la nueva normalidad o empieza nada, digamos. O sea, mañana se va a parecer mucho a hoy, dentro de 15 días se va a parecer mucho a mañana. O sea, si hay algo, no me gusta utilizar el término nueva normalidad, lo hemos discutido con Lucila, digamos, pero sí me gusta usar la noción de normalidad 1. Estamos en una normalidad diferente de la anterior, pero que ya es normalidad y que va a cambiar y se va a volver una normalidad 2 y después normalidad 3, digamos, vamos a pasar por nuevas normalidades. En eso no, creo que hay un cambio muy grande en las prácticas de gestión de conocimiento que tiene que ver con lo que señalaba Lucila del trabajo hogareño, y me parece que lo importante ahí es prestar atención a la agenda, más que a las prácticas para poner en marcha. Entonces yo diría, ¿cuál es la agenda de la gestión de conocimiento ahora? Bueno, un componente de la agenda es cómo vamos a tratar todas estas cosas nuevas, la que vimos recién. Globalización, canales digitales, todos esos nuevos que están disponibles, ¿cómo lo vamos a tratar? Otro tema de la agenda es qué está funcionando de gestión de conocimiento en nuestra organización ahora. La estructura de la organización muchas veces se mantiene y la estructura de la organización es una gran gestionadora de conocimiento. Entonces, las líneas, en nuestro caso, digamos, las líneas, los mercados, la estructura matricial, la estructura de gerencia, ver qué está funcionando de eso y persistirlo. La idea de cómo se gestionan los proyectos, ese tipo de cosas, mantenerlo, porque esos son dispositivos que gestionan el conocimiento y tenemos que seguir apoyándonos en ellos. Y reconocer dentro de esos dispositivos cuáles dejaron de funcionar. Por ejemplo, a mí me dejó de funcionar la sala que yo compartía con mis colegas en la oficina. Y está bien, ahora hacemos trabajo remoto, pero
es lo que nosotros vimos. Si yo ahora grito acá en mi casa, me escuchan mis hijos, pero no me escuchan los otros gerentes, ni los mercados, ni me escucha una cantidad de gente que normalmente me escuchaba si yo gritaba o hacía un chiste en la oficina. Entonces ahí yo perdí un dispositivo, la máquina de café, digamos, aunque yo no tomo café en esa máquina, pero lo que llamamos la máquina de café lo perdimos como dispositivo. Entonces, estar atento a qué dispositivos se mantuvieron y qué dispositivos cambiaron. Porque algunos de ellos posiblemente lo tengamos que reconstruir o buscar otro mecanismo para que funcione. Quizás había una reunión que, bueno, se suspendió la reunión, pero igual yo me enteraba de las cosas porque estaba caminando por los pasillos, pero ahora no tengo ni la reunión ni los pasillos. Entonces hay que pensar si hay dispositivos que necesitamos volver a poner a funcionar para reemplazar aquellas cosas que el contacto directo nos privó. También hay cosas muy importantes que los que tenemos que desaprender, que ya lo señalaba Lucila. Hay muchas cosas que tenemos que desaprender. Hay cosas que no van a volver a ser así, por más que nos resistamos y pensemos que de última todo va a volver a ser como antes, no va a pasar. Entonces, eso no va a pasar en nuestra relación con nuestros colegas, no va a pasar en la relación con nuestros clientes, no va a pasar con cosas tan simples como el tacto. O sea, no va a pasar que volvamos a querer tocar cosas en los próximos meses. No va a pasar que no va a pasar que rápidamente estemos acostumbrados otra vez a estar cerca de las personas. Eso seguramente no va a pasar para una cantidad de gente. Entonces, esas cosas tenemos que desaprender, ese tipo de gestos. Y como decía Lucila también, es qué cosas nuevas tengo que aprender. Hace un rato le estaba en una charla y me decían, bueno, pero esto lo vas a hacer por un live de Instagram. Y yo decía, cuerno, yo llegué hasta Zoom, está todo bien, pero no tengo ni idea qué es un live de Instagram, digamos, aunque tengo Instagram. No tengo idea cómo se hace ese tipo de cosas. Entonces, hay cosas nuevas que hay que aprender y que ya están disponibles dentro de la organización. Estoy seguro que dentro de nuestra organización hay gente que sabe hacerlo, hay gente que lo hace. Entonces hay habilidades que ya están dentro de la organización, pero que no estaban siendo utilizadas de esta manera, están disponibles ahora. Entonces ahora ahora que estamos en un momento de experimentación, se vuelven importantes esas habilidades que ya teníamos, posiblemente en gente más joven que nosotros, posiblemente para otros en gente más mayor que ellos, digamos, eh, habilidades que ya estaban, pero que no se estaban poniendo en juego para estos objetivos. Es lo que se llama exaptación, que tiene candidato a ser una palabra muy escuchada en los próximos meses. La capacidad de utilizar con un propósito nuevo una habilidad que estaba ya en la organización, pero que no estaba tan valorada, digamos. Esa es esa idea. Y después para más adelante, hay cosas que se pueden decir, como ya se dijeron, esta idea y para mí ahí los dos candidatos son, por un lado, la diversidad, o sea, las ideas nuevas vienen muchas veces en la cabeza de otros, y la idea de agilidad, no en el sentido de Scrum, sino en el sentido de la capacidad de reconocer hasta dónde algo me sirvió y me acompañó y en qué momento tengo que abandonarlo y adoptar un nuevo camino sin abandonar el propósito, un nuevo camino para lograrlo. Bien. Pero Lucila Lu, seguramente... eso, algo más en este eje antes de irnos al cierre, digamos. Sí, me parece que el tiempo está volando. No, me parece que es re interesante todo porque, bueno, a nosotros también estamos aprendiendo y bueno, y todo esto también nos genera curiosidad. Y a ver, una de las cosas que me venía a la mente cuando escuchaba a Juan es que en la práctica, ¿no? Cómo nos viene pasando, bueno, a mí, por ejemplo, con los equipos, decir, bueno, ¿y cómo hago para que, bueno, a veces es hasta más sencillo de lo que uno cree, ¿no? Esto de la rueda de cómo identifico, capturo, por supuesto que bueno, ya a escala organizacional y sigue siendo algo como visto de manera estratégica, hay que hacer otro tipo de actividades, ¿no? Pero si es en el contexto y en el marco de un equipo, a veces, bueno, hay como, uno va viendo cómo hay esfuerzos de planifiquemos, cómo vamos a gestionar el conocimiento y bueno, y todas actividades de plan, o sea, estamos hablando de que no, con esto no está mal planificar, digo, o sea, en una esfera estratégica está bueno este tipo de actividades, pero a nivel de equipos y con la celeridad que se están dando las cosas, un poco lo que nos va pasando a nosotros es que en la medida que las cosas van transcurriendo, de golpe sucede algo, ¿sí? Que nosotros notamos que es un aprendizaje valioso, o sea, y nos damos cuenta en el momento, ¿no? Decir, uy, che, qué bueno esto que surgió. Y ahí tenemos como dos caminos, uy, qué bueno, y seguimos hacia una locura, decimos, esperen, acá hay algo interesante.
o sea, identifiquémoslo, reconozcamos, ¿no? Es decir, sin decir lo reconozco, pero hacer el acto de reconocimiento, parar la pelota, decir, para, esto está bueno, esto que acaba de surgir en esta reunión, que no era para idear nada, pero acá estamos resolviendo un problema, a mí eso me está pasando, o sea, estoy hablando muchísimo más, pero también, o sea, tengo muchísimas conversaciones, pero también estoy encontrando, wow, esto es re valioso. Ahí tenés como dos opciones, parar la pelota, o sea, si paras la pelota, ya estás capturando algo, porque pues si es para esto es valioso, ya lo capturo, lo identifico, lo capturo. ¿Qué hago con esto? Identificar el valioso. Ahí tengo otra vez dos opciones. Y bueno, nada, qué bueno que está, y me regodeo, no sé, queda ahí, o, che, pará, volquémoslo en algún lado, qué sé yo, puede ser, no sé, de un PowerPoint hasta un reservorio, no sé, pongámoslo en el Teams o en no sé dónde, o, bueno, que quede en algún lado registrado, registrémoslo, ¿sí? Y después viene la siguiente fase, la de la divulgación, bueno, obviamente validación, que puede haber o no validación, dependiendo el nivel o la escala de, de ese hallazgo, y el compartir es tan simple como, estamos llenos de reuniones de equipo, reuniones de staff, reuniones interáreas, es decir, che, bueno, les cuento, o sea, espacio de, que justo surgió el otro día una reunión, ¿por qué no compartimos las mejores prácticas que vamos identificando con otros? Las compartimos en este espacio y las volcamos, qué sé yo, en algún reservorio. O sea, si nosotros empezamos, a ver, de alguna manera no es tan complejo, ¿sí?, hacerlo así orgánicamente. Después habrá instancias de planificación, etcétera, para transformar esto en algo más estratégico, con otra escala, para escalarlo, etcétera. Pero nosotros, cada uno de nosotros, en el día a día, en todas las conversaciones y reuniones que vamos teniendo, podemos ir detectando qué cosas son valiosas para resolver problemas de la organización, no solo nuestro, sino del resto, ¿sí? O aunque sea solo nuestra, pero bueno, capturarlo, ¿sí? Y compartirlo. Y compartirlo implica, o sea, para identificarlo, capturarlo y compartirlo, tenemos que bajar un cambio, ¿sí?, tomarnos unos minutos, parar la pelota, ¿sí?, hacer ese ejercicio y después tener llevar a la acción esto de compartirlo con otros. Que en ese sentido es como lo mismo visto de otra manera, ¿sí? Que es otra visión de la diversidad, es decir, bueno, nosotros estamos hablando por un lado de ámbitos diversos donde todos llevan sus ideas, bueno, en esos ámbitos tienen que estar las personas que compartan lo que les va pasando y cómo lo fueron resolviendo, ¿no? Son como las dos miradas. Y creo que esto es algo súper aplicable, implementable en nuestro día a día y es gestión de conocimiento. Bien, bien, bien. Bueno, el cierre tenía un poco que ver con esto, con si quiero hacer gestión del conocimiento en mi área, ¿cómo empiezo? Me parece que respondiste un poco eso. ¿Algo más que ustedes quieran agregar en ese sentido? Cosas, no quiero decir recetas, pero cosas concretas, recién dijiste una, ¿no? Que sirvan para empezar a prestar atención a esto, capturar, compartir. Sí, a ver, primero desmitificar que el conocimiento es algo que está ahí, vos sabés, esas palabras muy genéricas, el conocimiento. El conocimiento es lo que, vuelvo al principio, ¿no? Es lo que cada uno tiene incorporado adentro de manera, o sea, todo ese bagaje que cada uno de nosotros tenemos que nos permite operar, hacer, resolver, etcétera. En la medida que eso lo explicitamos, lo compartimos y lo damos a otros, o sea, lo ponemos a disposición de otros, y en la medida que la organización genera un método, una sistematización de esos aprendizajes individuales para ponernos al servicio del resto de la organización, ¿sí? Bueno, eso se transforma en conocimiento organizacional. Y en la medida que se establecen los mecanismos para eso reciclarlo, para que vaya respondiendo a los contextos cambiantes, podríamos llegar a decir que somos una organización que aprende. Que aprende. Bien, bien. Juan, ¿querés agregar Yo, algo? Voy a las dos preguntas, sí, dale, dale. yo decir que ese mecanismo que describe Lucía es un mecanismo que lo único que podemos hacer es apoyarlo. Es un organismo que ya seguramente existe en cada una de las organizaciones. Quiero aprovechar para darle una bajada de demitificación a todo esto, digamos. En verdad nos ocupamos de la gestión de conocimiento porque ese mecanismo que describe Lucía es un mecanismo que normalmente funciona. Las organizaciones saben hacer algo, porque si no, no seguirían existiendo. Lo que pasa es que a veces, por interés de ir más rápido, por interés de ir más barato, por interés de fulano tiene razón y otro no, le ponemos trabas a ese mecanismo y no lo facilitamos. Entonces, muchas de las cosas que hacemos en gestión de conocimiento es simplemente reconocer cuáles son los mecanismos que ya están funcionando y que
hacen esta circulación de conocimiento y apoyarlos para que funcionen. Esa es la primera desmitificación, o sea que no necesariamente es imponer una gran cosa, sino la idea de, perdí un archivo, bueno, entonces organicemos cómo se guardan los archivos para que no se pierdan, digamos. O no tengo oportunidad de encontrarme con tal persona, entonces organicemos la manera de que esas conversaciones puedan ocurrir. Y la segunda cosa que quiero aportar es, hablamos mucho de que estas cosas requieren un cambio de la cultura. No tenemos que dejar que decir que algo depende de la cultura se transforme como en una lápida de la conversación. Muchas veces cuando algo decimos esto es un asunto cultural, después no se nos ocurre más qué cosa decir. Entonces, un tip que yo utilizo para este tipo de cosas y que me parece que tiene que ver con esto es, esto es algo cultural en el sentido que está relacionado con una práctica que compartimos, o sea, la cultura tiene que ver con las cosas que hacemos de manera compartida, tiene que ver con una creencia, la cultura tiene que ver con aquellas cosas que creemos que realmente son ciertas, y tiene que ver con un valor. La cultura tiene que ver con aquellas cosas a las cuales le asignamos valor. Entonces, cuando estamos hablando de la cultura del conocimiento, estamos hablando de cosas del estilo saber es mejor que no saber, estas decisiones se tiene más, démosle más atención a aquel que puede justificarlo a partir de conocimiento disponible. Esta práctica es la práctica que nosotros llevamos adelante. Cuando la propuesta concreta es, cuando hablamos de cultura no estamos hablando de algo exótico y lejano, estamos hablando de aquellos conjuntos de cosas compartidas que hacemos, aquel conjunto de cosas que creemos juntos y aquellas cosas que valoramos juntos. Entonces, es sobre esas cosas que tenemos que trabajar. ¿Qué cosas hacemos de manera compartida? ¿En qué cosas creemos? ¿Y qué cosas creemos que son valiosas? La gestión de conocimiento de última está hablando de el conocimiento que nos sustentado en esas cosas. Gracias, Juan. A mí eso me da mucha tranquilidad. Y le leo dos preguntas que hay. Una por ahí un poco relacionado con esta realidad que nos está tocando el trabajo desde casa, que es, la pregunta es, ¿reproducimos la presencialidad en un esquema distribuido? ¿Cuáles son las nuevas prácticas? ¿O seguimos con prácticas del viejo paradigma? ¿Hay nuevas prácticas en este momento? ¿O debemos considerar nuevas prácticas? Yo creo que hay viejos paradigmas y se necesitan nuevas prácticas. Esto de que dice Juan de la cultura, yo a veces lo sintetizo en la cultura es como hacemos las cosas acá. Y el cómo hacemos las cosas acá, digamos, se fundamenta, digamos, o surge de nuestras creencias. Entonces, sí, claramente vamos a ver, las prácticas que sirven seguirán, las que no. Pero para que surjan nuevas prácticas, sí, nos tenemos que desafiar también a nivel de creencias. Y yo creo que ya surgieron, o sea, ya hay un montón que están surgiendo. Hay muchas cosas que, vuelvo a decir, que hoy ya se están posicionando como nuevas prácticas y son muy valiosas y quizá no sirvan dentro de 2 meses, ojo, pero hoy sirven. Pero bueno, es fundamental yo creo que hoy, además de todo lo que está pasando, lo esbocé, es otro tema largo, hay un tema de una de las prácticas que yo rescato y estoy encontrando también que otros ven así en unos foros, es que es más que nunca fundamental la comunicación, y no la comunicación así, sino la calidad de la comunicación. Es decir, bueno, para poder que todo esto se pueda ir plasmando de manera virtuosa, lo que cada área o cada organización vaya tomando como que esa práctica le va sirviendo, ¿sí? Es muy importante generar muchas acciones de comunicación, ¿sí? Para que eso se desparrame, se comparta, porque sí, el desafío de la virtualidad es ese, es cómo llegamos, ¿sí? Es paradójico, decir, bueno, pero estamos llenos de redes, sí, pero a veces es más difícil llegar a la gente porque la gente está más saturada. Entonces, tenemos ese desafío, o sea, estamos saturados, ¿sí? ¿Cómo hacemos para comunicarnos, ¿sí? Y comunicarnos de manera más asertiva, tener mejor calidad en las comunicaciones y que la gente pueda, en todo ese mar de información y de cosas que suceden, sí, quedarse con lo valioso. Y ahí es donde sí la organización tiene que actuar, decir, bueno, de todo este universo es esto, es por acá. Sí, es como, esto es lo que vamos cientificando. Es como un poco guiar en ese sentido.
Bien, gracias Lu. Y la segunda pregunta, que quizás respondiste, Juan, A mí me parece que hay una cosa que está pasando, por lo menos a mí me parece que está pasando, entre quienes tenemos trabajo hogareño, estamos tratando de hacer una transición de las viejas reuniones a nuevas formas de reuniones. Siguen estando las reuniones de 1 hora, por razones que no son difíciles de entender, pero esencialmente es porque cuando uno fija la reunión, 1 hora aparece. Ahora Zoom, con los 40 minutos, creo que ha mejorado la situación, porque es automático hacerlo por 40 minutos. Y hay cosas así, como las reuniones de 1 hora, es algo que va a durar un cierto tiempo, pero deberíamos poder cambiarlo, digamos. Hay una cosa que sí ha cambiado, es la puntualidad. Somos mucho menos tolerantes a que alguien llegue 10, 15 minutos tarde. En el ámbito virtual queda como, es imposible, digamos. Creo que vamos con el tiempo, y posiblemente lleve más tiempo, vamos aprendiendo a utilizar este nuevo recurso de manera sistemática y sobre todo con tanta gente involucrada, digamos. Entonces, los temas que tienen que ver con qué se puede hacer o qué no, cómo se saluda o no se saluda dentro de estas cosas, si se puede llegar tarde o no, cómo se manejan las interrupciones, esos son aprendizajes que tenemos que ir teniendo, y cómo maneja la duración de eso. Y hace poco leía una cosa que decía, no toda llamada tiene que ser una videollamada. Entonces ahora, relacionado con esto, tenemos tantos mecanismos de comunicación que hay momentos en que hay que tener un poquito de táctica para decidir cuándo una cosa es una videollamada y cuándo es una llamada, cuándo estoy con video y cuándo no estoy con video, y cuánto es el tiempo. Muchos estamos empleando mucho tiempo en contener o en contenernos. O sea, en preguntar cómo estás, cómo pasaste, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, haciendo más habitable nuestro cotidiano. Entonces, ¿cuánto es el tiempo o con quiénes o cómo se maneja eso? Son cosas que vamos aprendiendo. Creo que lo primero que hicimos fue copiar el modelo que veníamos antes, copiarlo a remoto, pasándolo a Zoom, a Teams o a la herramienta que sea, y ahora estamos aprendiendo a sacarle pedacitos y agregarle pedacitos, y me parece que no, si bien hay prácticas que aparecieron, como esto de no llegar tarde, ese tipo de cosas, va a llevar un tiempo más aprender a cómo se maneja este tipo de cosas. Si no, miremos como, por ejemplo, las redes sociales, que tenemos ya años en las redes sociales y en verdad algunas son bastante salvajes, digamos, no, todavía no sabemos bien cómo utilizarlas para el bien, digamos así. Esto posiblemente también nos va a llevar un tiempo, ¿no? Bien. Y cierro con la última pregunta, que es, ¿con documentar es suficiente? ¿No? ¿Sí? No. No. Ok. Muchas Ok. veces documentar es imposible. Ah, A ver, documentar es necesario en muchas bien. circunstancias. Yo tiendo a pensar que cuando necesitamos documentar algo es porque hay un pedido explícito de documentar. Bueno, hay mecanismos de análisis para saber cuándo vale la pena más documentar que cuándo no. Eh, Eso se puede ver los trabajos de, no me acuerdo quién era, pero que eran las transmisiones, transmisión cercana, transmisión lejana. Yo puedo buscar cuál es el trabajo. Hay análisis de en qué momentos vale la pena intentar explicitar y en qué momentos lo que vale la pena es mantener el contacto con la persona adecuada que te pueda comentar el tema. Bien. Por el hecho que se sabe desde hace tiempo, y además es una posición más filosófica, sabemos mucho más cosas de las que podemos escribir y sabemos más cosas de las que podemos decir, y en verdad una persona que realmente tiene conocimiento y tiene mucho conocimiento, seguramente ya se olvidó. Si yo veo a una persona que tiene mucho más conocimiento que yo, lo que a mí me interesa posiblemente a él ya le pasó hace tiempo y ya se olvidó y no le importa. Entonces, si le pido que escriba lo importante, él va a escribir otra cosa. Entonces, si yo quiero lo importante para mí, se lo voy a tener que preguntar. Ese es el escenario que me Yo lo habilita a pensar conectaba que no es suficiente con lo que registrar. decía Lu de el tema de mantener conversaciones, ¿no? No Claro, esa alcanza es otra forma, a veces documento todo lo que dice Juan y además, bueno, hay diferentes situaciones.
A veces, qué sé yo, en una crisis o cuando se necesita responder con rapidez, con velocidad, no hay tiempo de documentar, entonces hay que compartir la información directamente, es validarla y compartirla, y es quizá en vez de documentar, es generar una reunión o muchas reuniones, como está pasando ahora en las organizaciones, qué sé yo, todos los líderes en paralelo con sus equipos, ¿sí? Bajan, qué sé yo, determinadas conocimientos, y nunca se documentó, pero se explicitan y se comparten y se Ujú, difunden, ¿sí? ujú. Sí, posiblemente esa idea, la del comité de crisis o el comité focalizado, que ahora están utilizados muchos en las organizaciones, es el contraejemplo que está más a mano de una situación en que no es necesario ni útil documentar, sino que es juntar a las personas para que conversen. Sí, Bien. incluso a veces estaba pensando que la documentación es ex post, o sea, cuando ya pasó todo, se genera un registro para que quede un registro de esa Claro. experiencia, de esa situación, por las dudas que se vuelve a repetir o por el motivo que sea, y a veces se documenta después, a veces Sí, nunca. pero muchas veces es imprescindible documentar. El asunto Ujú, es que no es solo exacto. documentar. Ujú, Ujú. bien. Bueno, faltando 2 minutos para las 14 estaríamos en condiciones de cerrar, no apareció otra pregunta, así que bueno, ha sido un placer, gracias. Les dejamos un abrazo, Igualmente, esto quedará grabado y quedará colgado en el YouTube de Practia y bueno, por supuesto, cualquier necesidad, interés, consulta, estamos a disposición para seguir conversando con quien lo necesite sobre este tema. Así que bueno, muchas gracias por estar y bueno, un abrazo acá a mis compañeros de bueno, panel. Muchísimas gracias. gracias y gracias a Gracias. todos. Chao, chao, gracias a todos. Chao. Chao.